Hola, hola, bienvenidos a esta conferencia. Por favor, estén por Hola, buenas tardes. Por favor, ustedes confirmar si el sonido está bien para poder continuar la conferencia. Bueno, cualquier inquietud que tenga sobre este tema de la concentración y la relajación, nos pueden escribir al chat. Este tema pues genera también muchas inquietudes sobre la práctica que se entrega aquí del área oral. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema interesante, la conferencia número 21, que nos muestra lo que es la conciencia, el estado natural de nuestra conciencia, y cómo podemos llegar a ese estado de vivir el aquí y el ahora. En muchas escuelas están hablando de vivir el aquí y el ahora, el presente. Hoy en día, abunda por lo que ustedes busquen la cantidad de escuelas que quieren que el ser humano alcance ese aquí y ahora, pero desafortunadamente muchas personas han confundido la concentración, que es realmente un poder de la conciencia, y se ha confundido es a través de ciertas funciones que hace el ego, los defectos psicológicos. Por ejemplo, muchas personas buscando la relajación acuden a música de piano, acuden a terapias, donde simplemente a través de un paisaje se visualizan, podemos decir, o imaginan un paisaje para lograr esa dicha relajación o concentración. Acuden a cantidad de terapias o prácticas que lo único que hacen es alimentar una fuerza que se llama la pereza. Es evidente que el defecto de la pereza maneja esta máquina humana, que ella también busca estar relajada o busca ciertas prácticas que a simple vista parecen buenas, pero cuando realmente uno estudia la pereza se viene a dar cuenta que podríamos volver ciertas prácticas simplemente un alimento más para los placeres, para todo lo que está guardado en nuestro interior, que es el ego. Por lo tanto, esta conferencia se enfoca en algo que es muy profundo, que tenemos que ver que la conciencia está dormida y que esta conferencia entrega las claves también para despertar esa conciencia. Porque la conciencia es algo superior, es algo elevado. Lo que las personas hablan de concentración es algo que podemos decir que la concentración del ego, de los defectos psicológicos, buscan ciertos tipos de concentración, también a través de placeres, viendo televisión, porque ver televisión, muchas personas se concentran, ¿cierto? Una persona cuando ve pornografía se concentra. Una persona cuando se pone a leer un libro, también hay una concentración. Los niños que ven videojuegos también se concentran. Pero, ¿qué sucede en ese tipo de concentración? Simplemente, a través de los sentidos, la vista, el oído, se tragan, podemos decir, una cantidad de impresiones, que esas impresiones comienzan a alimentar todo lo que tienen guardado en estos centros. ¿Qué tenemos guardado en los centros? La ira, el odio, el resentimiento, la venganza, el miedo, porque el miedo es de la mente. Entonces quiero aclarar que lo que el ser humano piensa que es concentración, realmente no es concentración, es simplemente donde los defectos absorben una cantidad de impresiones y que esas impresiones van directamente a esos centros.
En esos centros hay unas energías, y aquí se habla de la energía motriz, energía mental, emocional, instintiva y sexual. Esas energías son importantes, pero cuando una persona ve televisión o simplemente estos hábitos, que son hábitos de ver videos, revistas, esa información la recibe directamente los defectos que están guardados aquí. Gastando, podemos decir que gastando enormes cantidades de energía. El gasto de energía que una persona tiene cuando ve televisión es enorme, pero no se da cuenta porque fue programado para esa vida. Acuérdense que hay una conferencia que habla de la criatura mecánica. La criatura mecánica es esa criatura que repite lo mismo, que hace las mismas cosas, que es víctima de las circunstancias, que no sabe transformar impresiones, que no puede crear nada nuevo. Entonces, de esa manera, nos volvemos personas simplemente manejadas por impresiones. Entonces, esta conferencia es muy importante para aprender a diferenciar qué es la concentración de la conciencia y qué es la distracción del ego. Entonces, por un lado, están las distracciones. Bueno, pero les hablé de las impresiones. Impresiones. De impresiones vamos a hablar en otra conferencia, pero lo cito aquí para que veamos que nosotros somos manejados por fuerzas exteriores, por cosas que escuchamos, por cosas que vemos, y que dentro de nuestro interior esos defectos psicológicos se apoderan de esa información que llega a nuestros sentidos. Y cuando los defectos se apoderan, inmediatamente ellos, por un lado, se alimentan y por otro lado, ellos comienzan a emitir conceptos, porque aquí tenemos los conceptos en la mente. Y la conciencia se duerme. O sea que parte de que esa conciencia esté dormida es porque no sabemos transformar esas impresiones. Y esas impresiones llegan inmediatamente a la mente. Y la mente es la que reacciona ante todo lo que nos pasa. Listo, entonces si una persona, por ejemplo, coloca a un niño a ver videojuegos de ira, violencia, los niños simplemente lo que ellos miran lo van a terminar haciendo. Por eso ustedes pueden darse cuenta que en los Estados Unidos, muchos niños que ven videojuegos sobre violencia, guerras, muchos niños terminan asesinando a sus hermanos, porque simplemente lo que ven, lo hacen. Y la sociedad podría decir, pero es que el niño estaba concentrado viendo videojuegos. Podríamos decir que la señora ama de casa toda la vida concentrada viendo novelas, pero en las novelas, por ejemplo, puede ver que la esposa asesina al esposo. Entonces, la señora, por estar tan concentrada en eso, alimenta la ira y la ira lleva a matar. Entonces, veamos que ese tipo de concentración no nos interesa, porque vamos a despertar la conciencia. Lo que pasa es que el sistema engaña a las personas con una cantidad de entretenimientos. Profesora, para adormecer la conciencia y para dañar también la glándula pineal, la glándula hipófisis, porque aquí tenemos estas dos antenas que son las que permiten realmente ver la luz, la sabiduría. Entonces, ahora sí hablemos qué es la concentración. La concentración es permitir que la parte superior trabaje. Esto es permitir vivir concentrados es que estos dos centros trabajen, que se manifiesten. Y cuando una persona está concentrada, los centros inferiores, estos 5 centros, se encuentran quietos. Cuando realmente estamos concentrados, esto tiene que estar totalmente paralizado, o sea, tiene que estar relajado. En esta conferencia hablamos de la relajación.
En cambio, cuando una persona está distraída, que vamos a hablar de la distracción, sucede lo contrario. Estos centros están alterados, se comienzan a mover. De manera que cuando una persona está absorbiendo y absorbiendo cosas del mundo, todos estos centros se están moviendo. Todo el día los centros inferiores se mueven y la persona está distraída. Entonces, tengamos en cuenta que si estos centros se mueven, hay distracción. Distracción. Si estos centros se quedan quietos, hay concentración. Porque el problema de nosotros está aquí, en estos 5 centros. Entonces les voy a colocar unos ejemplos muy básicos y muy cotidianos para que entendamos cómo es la distracción. Pues si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, bueno, para uno lograr, por ejemplo, queremos lograr la paciencia. Entonces queremos esa virtud de la paciencia, debemos estudiar la ira. Si queremos lograr castidad, que es el poder sexual o la potencia, debemos estudiar la lujuria. Si queremos altruismo, si queremos servir a los demás de forma desinteresada, debemos estudiar la codicia. Porque cada fuerza que nosotros tenemos nos va a dar una fuerza contraria, nos va a dar la virtud. Por eso debemos estudiar todos los defectos psicológicos. Si queremos diligencia, hay que estudiar la pereza. Si queremos llegar a la humildad, hay que estudiar el orgullo. ¿Sí? ¿Cierto? Eso es una ley. De hecho, el que quiera subir, pues primero tiene que bajar. Es una ley completamente. Y eso mismo pasa con el tema de la concentración. Si nosotros queremos llegar a esa concentración, que es un poder de la conciencia, debemos estudiar la distracción. Lo que quiere decir que estudiando la distracción vamos a llegar a la concentración. Podemos decir que estudiándola, porque un principio es observando, ¿sí? Hay que observar esa distracción. Pero ya más profundamente es estudiar esa distracción para llegar a esa concentración, que esto ya es algo más profundo. Entonces, cuando uno está imaginando cosas, vamos a ver esta frase, que cuando uno está imaginando cosas, pues está dormido, está totalmente dormido. La imaginación mecánica se encuentra en el centro intelectual inferior. Cada centro tiene unas funciones específicas. Por eso tenemos la conferencia número 4, que nos habla de los 7 centros de la máquina humana. Y tenemos que diferenciar una emoción de un pensamiento. Tenemos que diferenciar un pensamiento de un deseo, o simplemente diferenciar una emoción de un deseo. Porque no podemos despertar si no comprendemos cómo funcionan los centros de la máquina humana. No es posible despertar. Y saber qué es imaginación consciente y qué es imaginación mecánica. Y hay que diferenciar entre conciencia y ego. Hacer una diferencia entre la luz y la oscuridad, eso es totalmente lógico. De la distracción es del ego. Y la concentración es de la conciencia. Entonces aquí tenemos al ego. Entonces tenemos una cuestión que es el tiempo. El ego, los defectos son del tiempo. Los defectos tienen un pasado. Y todo lo que tiene pasado tendrá un futuro. Entonces los defectos psicológicos, como ellos son tiempo, ellos manejan la mente. Por eso se dice que la guarida del ego es la mente. Entonces la mente
debería cumplir un papel que es aprender a reflexionar. O sea, la mente está hecha para reflexionar. Pero en el estado actual en que se vive, esa mente la utiliza el ego para crear una cantidad de preocupaciones, charla interior, tenemos una conferencia de charla interior, miedo, pensamientos, recuerdos, la imaginación mecánica. Eso es lo que hay en la mente. ¿Por qué vivimos distraídos? Entonces les voy a colocar un ejemplo de esa distracción. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, un día cualquiera de nuestra existencia, tenemos que hacer actividades. Simplemente tenemos que ir al baño, la persona se tiene que bañar, y mientras se está bañando, aparece un pensamiento o una preocupación por lo que va a pasar más adelante, por lo que le toca hacer de pronto el desayuno, o va tarde, está preocupado porque está súper atrasado, porque tiene que hacer un trabajo. Entonces ni siquiera disfruta la ducha, se baña de forma mecánica. Luego la persona se comienza a alistar, tiene que salir de la casa, tiene afán, ya está pensando por allá en las deudas, o ya está pensando en el dinero, está pensando en esa rutina que de pronto le parece aburrida, tampoco disfruta mientras está arreglándose para salir, porque la mente siempre está más adelante, en el futuro, o también puede estar en el pasado. Entonces la mente no lo puede dejar concentrar y por lo tanto la persona, esa actividad que parece muy básica, la termina siendo mecánica. Entonces luego la persona sale a la calle, comienza a caminar y mientras está caminando, la persona está pensando. Aquí tenemos el pensamiento, pensamientos. O está recordando, o está simplemente imaginando o proyectando algo, un proyecto, un plan, algo para el futuro. Ese recuerdo puede ser una situación que le pasó, algo negativo, o simplemente algo positivo que también le sucedió. Puede estar pensando en algo bueno, en algo placentero. El punto es que mientras una persona está caminando, la persona tiene el cuerpo físico ahí en la tercera dimensión caminando, pero la mente se encuentra en otra parte. O sea, la mente no está donde está el cuerpo está aquí y la mente está en otro lugar. Está recordando, está en otra situación. Entonces vayamos viendo que la distracción se refiere cuando nosotros no podemos vivir el presente, el aquí y el ahora. O sea, esa es la distracción. ¿Sí? Cuando estamos futurizando, cuando estamos viviendo en el pasado o en el futuro, esa es la distracción. O sea, tengamos en cuenta eso. Entonces, bajo ese estado, porque aquí tenemos los estados también equivocados, bajo esos estados va la persona caminando y de hecho puede tener un accidente, ¿sí? La puede coger un carro, la pueden robar, porque por estar distraídos podemos perder hasta la vida. Nos pueden pasar situaciones que no pensábamos que nos iba a pasar, pero por no vivir el presente podemos terminar enredados con muchas cosas. También la persona puede darse cuenta que se le olvidan las cosas. Se le olvidó, por ejemplo, las llaves de la casa, se le olvidó cerrar el gas de la casa, se le olvidó de pronto llevar un documento que tenía que llevar a la cita. Hay personas que se les olvida incluso la billetera, se les olvida las cosas, ¿no? Porque en el momento en que estaban saliendo de la casa, estaban pensando en otras cosas y no estaban presentes. Entonces, parte de este problema, la distracción genera pérdida de memoria, que es parte de estar olvidándosenos todo. Entonces, tenemos que el centro motor, vamos a hablar del centro motor. El centro motor sabe muy bien cómo hacer las cosas del día.
Por ejemplo, el centro motor sabe cómo cocinar, cómo bañarse, cómo lavar la ropa. El centro motor sabe cómo comer, porque lo aprendemos, ¿sí? Este centro está relacionado con el hacer, ¿sí? Aquí tenemos el hacer. Y se aprenden muchas cosas. El oficio. La persona puede aprender a conducir un carro, la persona puede aprender a ser un maestro de construcción. El centro motor aprende cualquier cosa, matemáticas, ingenierías, puede ser un arquitecto. El centro motor simplemente sabe lo que tiene que hacer, porque lo hace de forma mecánica. Ese centro está totalmente mecanizado por el ego. Entonces la persona por eso dice, yo sé hacer 5 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? La persona dice que mientras cocina, pues se la pasa chateando y puede hacer varias actividades a tiempo. Pero esas actividades las hacen es porque ya el centro motor está totalmente, podemos decir que diseñado para eso, para trabajar, está diseñado para hablar, porque hay personas que mientras hablan están cocinando, están haciendo 2 actividades al tiempo. Pero es algo mecánico, en donde no participa para nada la conciencia. Donde mientras la persona tiende la cama o está cocinando, al mismo tiempo podría estar pensando. Entonces ya vemos que hay 2 centros que se están activando. Entonces yo les hablé al principio que cuando estos centros se activan y comienzan a moverse, la persona está distraída. Porque por un lado, listo, el centro motor, la persona camina, la persona trabaja, la persona está haciendo oficio en la casa, pero por otro lado se activa la mente. Porque se han autoobservado, se pueden dar cuenta que mientras una persona cocina, está pensando. Mientras una persona tiende su cama, está pensando. Entonces, hay 2 centros gastando energías. Hay 2 centros que tiene la persona totalmente dormida. Dice, después ya se hacen preguntas de la conferencia. Las puedes hacer ahí en el chat, si tienes alguna pregunta de esta conferencia. Pero bueno, los ejemplos que les estoy colocando es para que derrumbemos todos los conceptos que tenemos sobre concentración. Porque es que hay gente que se cree muy polifacética y dicen que pueden hacer 10 cosas al mismo tiempo. Y a la final de cuentas, ¿será que lo hacen con la conciencia dormida? Porque es que para estar despierto se necesita hacer un trabajo, que es el trabajo que vamos a enseñar en esta conferencia y en la 22. Vivimos más bien tensionados, ¿sí? Vivimos más bien estresados, porque mientras uno hace el trabajo que tiene que hacer, siempre está pensando, y ese pensamiento le produce a uno la tensión, el estrés, y de hecho las cosas nos quedan mal. ¿Cuántas personas tienen ese afán de hacer ya la comida, que se ponen a cocinar de una forma rápida? Y mientras cocinan rápido, se cortan un dedo, ¿sí? O simplemente meten el dedo a la licuadora y se cortan. Yo he tenido que ver muchos casos de accidentes laborales. Esos accidentes laborales se dan por la distracción, porque también quieren que una persona se vuelva muy rápida con todos sus trabajos y piensan que por ser rápido, entonces es más eficiente. Pero el punto es que esa persona tiene la mente totalmente en un estado de caos, porque la mente de nosotros es el caos. Y el problema no es tanto cocinar, el problema es que está por aquí preocupado y mientras cocina, entonces le puede quedar mal la comida, se le quema, ¿sí? Porque de hecho hasta eso pasa. Eso pasa en una tarea de cocinar. La persona se le olvidó si metió algo al horno, se le quemó todo.
otros por allá prenden los electrodomésticos y se ponen a escuchar música y después se les olvida todo. Porque no tienen un orden, ¿sí? No tienen realmente una vida consciente. Lo que hacen es simplemente cumplir todos esos requisitos sociales, pero lo hacen de una forma mecánica. Porque nosotros debemos aprender a vivir conscientemente. Dice, las máquinas son de inteligencia artificial. Hoy en día los seres humanos somos perfeccionistas, pero aún así se puede ser multifacética. Sí, es que la persona que habla de que es multifacético está movido por el defecto del orgullo, que en la anterior conferencia hablamos del orgullo. Pero ¿cuántos accidentes existen por ser multifacético? Eso es lo que hay que ver. ¿Cuántos accidentes laborales? ¿Cuánta gente estresada? ¿Cuánta gente que tiene que ir rápidamente a una terapia de psicología porque el trabajo lo tiene agobiado? Yo creo que no es tanto hacer tantos trabajos al tiempo, sino es la mente, porque la persona está preocupada, necesita rendir, necesita cumplir con todo lo que la sociedad le exige. Y la mente siempre va a tener un estrés porque siempre estamos pensando. Entonces veamos cuál es la falla que hay dentro de nuestro cuerpo humano y por qué terminamos enfermos. Porque una persona, a pesar de que trabaja mucho y siente que su vida es muy próspera, ¿por qué termina enfermo? Entonces la mente cumple ese papel de distraernos. Simplemente en un estado de ego, porque el ego la coge, nos va a llevar al pasado o al futuro. Y la mente no permite vivir el presente. Por ejemplo, los médicos, ellos hacen cirugías, abren cuerpos, sacan el corazón, hacen trasplantes. Hoy en día los médicos hacen cesáreas, hacen cantidad de cirugías. Pero ellos están ahí porque el centro motor de ellos aprendió esa profesión, ¿sí? La aprende muy rápido, para eso está viviendo. Pero mientras ellos hacen eso, muchos han tenido que darse cuenta que han tenido cirugías donde cometieron errores, delitos. Han dejado de pronto bisturís por ahí por dentro del cuerpo humano, han dejado residuos. De todas maneras, eso sucede porque mientras él hace eso, está distraído. Entonces, la mente lo pone en un estado también de preocupación. Pero si un médico lograra realmente poner a funcionar estos dos centros, que aquí nos interesan los dos centros superiores, si un médico lograra que esto funcionara, se daría totalmente un shock y se daría cuenta de que lo que está haciendo lo está haciendo mecánico. Se daría cuenta de la mecanicidad en una mecanicidad en la que se encuentra y se daría cuenta si lo que está haciendo está bien a la luz de la conciencia. De muchas actividades o muchas profesiones, ya el ser humano las hace simplemente por programación mental, pero a la luz de la conciencia no posee ninguna luz, está totalmente dormido. Entonces todos llegamos a este conocimiento dormidos, porque el primer paso para despertar la conciencia es darnos cuenta que estamos dormidos. Si una persona piensa que está despierta, pues ya perdió la posibilidad de despertar, ya se estancó. Si una persona piensa que ya está iluminado o ya sabe mucho, se estancó. Porque para lograr esa concentración auténtica, se necesita limpiar estos centros. Necesitamos limpiar la mente, necesitamos limpiar las emociones, necesitamos limpiar el centro sexual, el centro instintivo. Y necesitamos que este centro motor lo coja la conciencia, que la conciencia se adueñe del centro motor. Pero en un estado ya en que nosotros estamos,
esa luz, esa conciencia se manifiesta para darnos una fuerza. Llegamos acá porque hay una manifestación de eso. De lo contrario, pues no estaríamos buscando este conocimiento. Porque desde aquí, desde los planos superiores de conciencia, el ser, porque el ser está por aquí, él nos empieza a dar como esos chispazos que necesitamos, esa fuerza. Y es una fuerza para lograr la revolución de la conciencia. Entonces, bueno, necesitamos ver esto. Cuando nos autoobservamos, si una persona se autoobserva, se va a dar cuenta de que nosotros no podemos vivir jamás el presente. Porque el presente, el aquí y el ahora, es de la conciencia. Eso es un punto. O sea, eso que tanto la gente busca que quieren estar todo el tiempo viviendo aquí y ahora, eso es un poder de la conciencia y que se va logrando a la medida que vayamos eliminando el ego. Porque el ego nunca nos va a dar esa capacidad de vivir el presente. La mente no nos puede dar comprensiones, porque la mente es algo inferior. La mente se encuentra aquí. Entonces nosotros no podemos llegar a esas comprensiones o podemos decir que a esa inspiración, ¿sí? Se habla mucho de la inspiración. No podemos llegar allá a través de la mente, porque la inspiración se encuentra por aquí arriba. Se necesita inspiración para todas las cosas que hacemos en la vida. Si realmente queremos que todo lo que hagamos lo podamos disfrutar. O sea, simplemente se puede disfrutar la vida si tenemos inspiración. Pero si no hay inspiración, si no hay concentración, todo lo que hacemos es mecánico, mecanicidad. Porque autoobsérvese en el trabajo. Cuando uno hace el trabajo que le toca hacer para conseguir dinero, ¿para qué lo hace? Pues la gente va a decir que para conseguir dinero. Pero la gente no disfruta esos trabajos. La gente quiere hacer esos trabajos rápido, de afán. ¿Y cuánta gente vive aburrida o siente aburrimiento mientras está trabajando? O si le toca ir a lavar la loza, en el caso de que una persona le toque lavar la loza, ya comienza a sentirse aburrido, como que es algo que no le gusta. Entonces tenemos que autoobservarnos que esa distracción llega porque hacemos cosas que no nos gusta, nos parece aburrido, nos da jartera. Tenemos el centro emocional inferior. Tenemos frustración. Esa frustración de que nos toca hacer algo, no nos gusta, estamos frustrados, tenemos que hacerlo sí o sí. Estamos como obligados a hacer cosas. Dice, seríamos defectuosos y todo está en nuestro cuerpo. Pues el ego, sí, el ego es algo muy feo. Pues cuando yo doy estas conferencias, tanto a niños, adultos o ancianos, les puedo decir que la conciencia es lo más hermoso, porque la conciencia es la luz y la sabiduría dentro de nosotros. Pero el ego es muy feo. El ego son criaturas, son entidades. El ego, cuando se ve en la parte astral, en un desdoblamiento astral, lo podemos ver como monstruos, son deformes, hablando de la ira, orgullo, pereza. Uno puede ver la pereza también como animales. Animales que conocemos, los osos, las tortugas. Hay personas que se sueñan con tortugas gigantes, es la lentitud, la pereza. El oso también es la pereza, pero es una pereza ya física, porque la tortuga viene de... Las tortugas son más la lentitud.
Hay defectos de lujuria que son como larvas, ¿sí? Que son también animales muy feos. Siendo que no nos conocemos a nosotros mismos, entonces pensamos que simplemente somos un cuerpo. Y el cuerpo es una apariencia, una fachada. Entonces, aquí necesitamos realmente conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que el ego tiene un inicio, tiene un final. O sea, el ego, si no lo matamos ahorita, la naturaleza nos lo va a matar, porque el ego está condenado a la pena de morir. O sea, el ego sí o sí va a morir, ya sea que nosotros lo matemos o ya sea que la naturaleza nos va a hacer el favor. Esta conferencia nos invita a darnos cuenta de que los defectos psicológicos no nos pueden llevar a vivir el presente, o sea, el defecto psicológico jamás. Y la mente menos, porque la mente es pasado y es futuro. Y la gran pregunta es, ¿dónde está esa dicha de vivir el aquí y el ahora? O sea, ¿dónde está la capacidad de ser conscientes? ¿Dónde está la capacidad de ser personas que nos inspiramos? ¿Dónde está la inspiración? ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde está el acierto? Esa conferencia hablamos del acierto. Pues eso está relacionado con la glándula pineal y la glándula hipófisis, que está aquí. O sea, eso jamás lo vamos a encontrar aquí abajo porque el ego maneja lo que es infradimensional, lo que es inferior. Entonces, bueno, estábamos hablando de la inspiración, ¿sí? Que se necesita inspiración para todo lo que hacemos, que la vida se nos hace muy aburrida cuando estamos distraídos, porque la distracción surge básicamente es porque el ego nos va a colocar pensamientos negativos, nos va a colocar charlas interiores, nos va a colocar hasta la crítica. Cuando una persona, por ejemplo, está hablando con otra persona, así que tenemos que hablar con las personas, por dentro podría estar criticando a esa persona con la que está hablando. O simplemente se juntan dos personas a criticar a otra persona. No hay concentración. Y ustedes sabían que la crítica, el chisme, le roba a uno la concentración. O sea, son dos fuerzas que generan mucha distracción. Los tenemos aquí, sobre todo en estos dos centros. Si uno realmente viviera consciente, uno escucharía, aprende a escuchar a los demás. No se identifica, escucha el corazón, se concentra en el corazón y el corazón le va a decir si lo que le están diciendo es verdad o es mentira, pero porque ya no se identifica con la información, sino que simplemente se concentra en el corazón. Y el propio ser ya le puede decir en el corazón si lo que está recibiendo es cierto o por lo contrario es una falsedad, es una mentira. Pero nosotros tenemos un gran problema y el problema es que no sabemos escuchar. Porque todo el tiempo hay distracción en la mente, todo el tiempo. Cuando una persona logra aquietar todos estos centros, que realmente logre que se queden quietos, relajados, es imposible que engañen a esa persona. O sea, no pueden engañar a una persona que tiene estos centros relajados, quietos, porque todo lo que esa persona va a recibir lo va a coger la conciencia, va a permitir que la conciencia se manifieste y que la conciencia se exprese ante cualquier situación. Entonces veamos que por eso es tan difícil lograr la concentración. O sea, no es un trabajo que se va a lograr en un día, es un trabajo de muchos años, es un trabajo que se necesita. O sea, realmente la concentración se necesita. Si no hay concentración, no vamos a poder llegar a la inspiración, porque necesitamos llegar a esa inspiración. Si nosotros no logramos esa concentración real, jamás vamos a llegar a la meditación. Que la próxima conferencia habla de la meditación, que es una práctica súper importante, pero esa práctica no es posible si no aprendemos a eliminar
todo lo que hay aquí, que hay que estar eliminando. Y es todo el día la eliminación del ego. Entonces, bueno, aquí tengo unas frases que esas frases son importantes de esta conferencia. Porque no, se habla de que la conciencia está en el presente y sabe qué hacer. Cuando uno está concentrado en el presente, está despierto. Entonces, cuando uno está en el pasado, en el futuro, está dormido. Entonces, esto está dormido. Entonces, debemos ver que estamos dormidos, porque mientras, de hecho, un ser despierto, o sea, que poder decir que alguien está despierto, un ser despierto es porque ya vive totalmente el presente. No tiene nada que ver con las cosas de los ayeres ni las cosas de los futuros. O sea, a un ser despierto no le interesa nada de eso. Es simplemente de instante en instante. Vive de momento en momento. Eso es estar despierto. Entonces no pensemos que estar despierto es simplemente por escuchar música clásica, porque de hecho la persona escucha música clásica, se relaja, se concentra, pero luego regresa a sus trabajos y otra vez se duerme la conciencia. Entonces de nada le va a servir estar concentrado en la casa con música y luego otra vez distraído en los trabajos, en todo lo que hace. La inspiración es la capacidad de nosotros poder hacer las cosas con amor, ¿sí? Podemos decir, porque hasta cocinar se necesita una inspiración. Hay gente que hace arte, ¿sí? Hay gente que ha hecho grandes pinturas, hay gente que ha escrito libros, y eso es porque trabaja la inspiración. O sea, la inspiración ya es cuando colocamos buena voluntad, o sea, cuando hay una buena voluntad, cuando esa inspiración nos da el ánimo para hacer algo. Por ejemplo, si una persona tiene que hacer el oficio de la casa, la persona organiza su oficio de la casa, organiza las tareas de diario vivir, y si comienza a autoobservarse, entonces se comienza a autoobservar que tiene de pronto pereza de hacer las cosas, tiene desánimo, tiene cansancio. Si se autoobserva y comienza a eliminar eso, que obviamente te lo va a eliminar llamando a la Madre Divina y pidiendo que le elimine todas las tensiones que tiene acá. Entonces esa persona, si elimina eso, va a llegar a la inspiración. Y después de la inspiración, al acierto. Aquí tenemos el acierto. Pero ustedes deben experimentarlo en lo básico. ¿Sí? Estamos hablando de lo básico. Estamos hablando del trabajo, de cuidar a los niños, de limpiar o simplemente de conducir. La persona conduce un carro. Mientras ustedes están haciendo sus cosas, porque esta conferencia habla de lo básico, tienen que autoobservarse. En esa autoobservación descubren que hay un defecto que los quiere distraer. La distracción comienza por acá. Ustedes se dan cuenta que aparece, por ejemplo, un defecto que dice, tengo pereza. Y luego de que el defecto habla, siente. Y tenemos una emoción, puede ser negativa. Entonces la persona ya no quiere hacer nada. ¿Sí? No quiere hacer nada. No, o si lo hace, pero con las emociones negativas, frustrado. Pero si la persona se autoobserva y se da cuenta de que aquí hay distracción y que se le están moviendo los centros, inmediatamente puede ya hacerse consciente, se hace consciente de que hay distracción y llama a su Madre Divina que le elimine. Cuando la persona elimina lo que está aquí, entonces estos centros se relajan. Ahí ya viene la relajación.
elimina la tensión, la distracción, se relaja y luego hace las cosas, se puede decir que comienza a hacer las cosas inspirado. Ustedes pueden experimentarlo porque esto es de experiencia. Uno se puede inspirar con cualquier cosa, cualquier tarea, cualquier trabajo. Obviamente que las personas piensan que lo que les va a dar la felicidad son los trabajos, ¿sí? Pero no. Uno va a llegar a vivir en un estado adecuado, en una paz, cuando en ese trabajo, aunque sea bien aburrido, uno hace un esfuerzo por eliminar ese aburrimiento y luego se inspira, saca su trabajo adelante y lo termina haciendo con un agrado. Ya no sale como ese mal genio, esa depresión, que en el centro emocional aparece la depresión también. Entonces la inspiración es eso, es realmente colocarle como el amor, ¿sí? El amor a lo que estamos haciendo. Es lo que nos saca de la mecanicidad, donde ya no somos solamente personas que hacemos actividades con conciencia dormida, sino que hacemos actividades pero con conciencia despierta, ¿sí? que es estar en vigilia, en autoobservación todo el día. Entonces, este trabajo de la práctica de velar y orar, eso es un trabajo que se hace todo el día, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Entonces, les voy a explicar por qué el trabajo de velar y orar es todo el día. ¿Por qué esa muerte en marcha, que es autoobservarse y llamar a la Madre Divina, por qué se tiene que hacer todo el día? ¿Cuál es la razón? Sucede que tenemos el cuerpo astral. El cuerpo astral es el vehículo que nos permite soñar. Ese cuerpo astral está manejado por el ego. Entonces, el ego, la mente. Cuando una persona está distraída aquí en el mundo físico y vive tensionado todo el día, de lo que hace de día, lo hace de noche. Lo que quiere decir que si una persona está distraída todo el día pensando, todo el día con odio, con depresión, si está distraído, cuando sale a los sueños, es que eso sucede cuando se va a los sueños, pues allá sigue distraído. Lo que quiere decir que no se puede desdoblar conscientemente. O sea, sí sale, pero dormido, con la conciencia dormida. Entonces vamos a entender por qué las personas no se desdoblan conscientemente. O sea, o por qué no les dan astrales. O sea, mucha gente que dice que hace mucho tiempo que no tienen un desdoblamiento astral, que no tienen como algo, un sueño onírico, un viaje astral. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí en la parte física están distraídos. Porque aquí en la parte física no hacen nada para liberar la conciencia. Porque la conciencia todo el día está totalmente dormida y simplemente está manejado por estos centros. Porque no hace nada para activar su glándula pineal, su hipófisis. No hace nada. Entonces, ¿cómo piensa la persona salir al astral despierto? ¿Cómo? Por más que haga mantras, porque la persona podría decir, voy a hacer mantras, está la práctica de desdoblamiento astral, hay varias prácticas. La persona puede hacer saltos durante el día, la persona puede hacer concentración en la noche. Pero ¿qué hace durante el día? Si durante el día no hace nada, pues resulta que allá sale dormido y mientras sale al astral, todos los defectos psicológicos comienzan a hacer lo mismo. La persona ya se sueña trabajando, se sueña peleando, echando chismes. Esos sueños se vuelven simplemente cosas del ego. Entonces, el punto de esta conferencia también es que nosotros logremos un desdoblamiento astral consciente, que podamos recibir información de los planos superiores de conciencia, de la quinta dimensión.
Porque por más que uno trata de explicar ese tema de qué es concentración, la persona tiene que experimentarlo, es experiencia directa. La conciencia es experiencia directa, o sea, esa es la conciencia. Donde cada uno tiene que hacer un super esfuerzo para poder ser guiado por ella, porque esa es la guía, la conciencia. Ustedes se dan cuenta que en el astral existen los 3 tiempos, pasado, futuro, presente. Y eso es claro, ¿cierto? Pero si uno llega al astral y está investigando cosas, porque allá vamos a estudiar, aquí les hablé al principio que la idea de estas conferencias es llegar a estudiar la distracción. Entonces necesitamos estudiar aquí. Y cuando vamos al astral, seguimos estudiando. O sea, necesitamos volvernos investigadores conscientes de la 5ª dimensión, de los mundos de luz, o poder ir allá. Pero entonces, allá tenemos pasado, presente y futuro. Pero para uno realmente ser un investigador, necesita aprender a vivir el presente, el aquí y el ahora. O sea, que fíjense la importancia de esto para poder conquistar la 5ª dimensión. Porque allá podemos ver los 3 tiempos, podemos saber qué está pasando acá mientras estamos en el astral. Eso solamente es posible para aquellos que comienzan a liberar conciencia. De lo contrario, no es posible. El astral se puede cerrar. Muchas personas le cierran las puertas en el astral porque pasan los días, los meses, los años y nunca estudian el ego. O sea, no les interesa estudiar la mente. O sea, ¿qué vamos a estudiar esto? No quieren la mayoría de personas darse en cuenta que el problema de nosotros radica es en la mente, o sea, que la mente es lo que no nos permite elevarnos, porque de hecho el astral es una elevación, el astral es poder volar. Pero ¿quién va a poder volar? Si tiene una cantidad de miedos, si tiene preocupaciones, si está frustrado también por la emoción, odio, nadie va a poder volar. Si uno durante el día logra eliminar esto, en la noche puede volar. O sea, esa es la realidad. Entonces, la práctica de velar y orar, ¿sí? Eso es una práctica que se enseña aquí. Vamos a entender qué significa eso. Entonces, bueno, vuelvo y que no sé si quedaría grabado al principio, pero aquí se habla de 2 imaginaciones, ¿sí? Esta es la imaginación mecánica. La imaginación mecánica es del ego. O sea, tenemos que comprender que la imaginación mecánica es de la mente, que es donde todo el tiempo estamos imaginando cosas. Cuando estamos imaginando, esto gasta muchísima energía. Gastará la energía de todos los centros. Y esa imaginación alimenta lo que tenemos guardado en el instinto. Que de hecho ustedes van a comenzar a darse cuenta que cuando una persona tiene una imaginación acá, puede ser de lujuria, ¿sí? Está imaginando cosas curiosas, se moverá o simplemente alimentará, ¿sí? Alimentará lo que está guardado en el instinto. Porque la mente puede mover esto, pero la mente también puede mover esto. Yo les digo por experiencia que tenemos que comenzar a trabajar es sobre la mente, porque es un centro que es muy lento. Esto es demasiado lento. Y que los defectos psicológicos nos van a colocar aquí una cantidad de conceptos. También toca estudiar esto. Hay muchísimos conceptos sobre temas de meditación. Hoy en día abunda la cantidad de conceptos, meditaciones pseudoesotéricas por montón. Porque la mente da para todo. La mente puede volver a una persona fanática, pseudoesotérica. Se dan cuenta que es la mente. Por eso hay que aprender a escuchar. ¿Sí? Si uno realmente está atento a estos temas, permite que la conciencia le dé
las enseñanzas, para que la conciencia misma lo pueda guiar. Pero si uno está escuchando estas conferencias y está distraído, que es la mente, y está por allá de pronto defendiendo conceptos, creencias, entonces no puede permitir que los dos centros superiores se manifiesten. Hay muchísimos conceptos sobre cosas de relajación. Hoy en día encontramos conceptos de toda clase. Pero a la hora realidad, la verdad de los hechos, cuando hablamos de la cruda realidad de los hechos, lo que importa es si estamos avanzando o no. ¿Será que estamos estancados? Eso es lo que hay que revisar. Porque una práctica que se haga mal hecha nos puede estancar. Entonces necesitamos ver cuál es la práctica de esta conferencia, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza real de esta conferencia? ¿Sí? ¿Qué es velar y orar? ¿Qué es esta práctica y cómo la vamos a practicar durante todo el día? Porque esa práctica es la que sí nos va a permitir poder relajar los centros, ¿sí? Poder salir de la distracción y de toda la tensión. Y por aquí tenemos también tensiones. Entonces, todas las tensiones del ser humano radican en estos centros. Y es que eso es muy importante, porque uno tiene que identificar qué es relajación y qué es tensión. Entonces, la tensión simplemente es cuando se nos están moviendo los centros. Eso es claro. Cuando los defectos comienzan a subir y a bajar y a subir y a bajar. Cuando no podemos parar una charla interior. La persona está tensionada. Todo el día por allá recordando, sufriendo. Centro emocional y centro intelectual producen las mayores tensiones del ser humano. Las mayores. Ustedes podrían sublimar, ¿sí? Aquí está la práctica de la sublimación. Listo, el soltero sublima, el casado transmita. Pero durante el día tenemos que solucionar estos dos centros, porque la tensión continúa. Entonces debemos ver por qué estamos de pronto estancados y esa tensión continúa la charla, continúa la preocupación. Entonces debemos ver qué es lo que está fallando o qué nos falta comprender. La comprensión realmente es una capacidad de la conciencia. Yo puedo decir que cuando una persona comprende algo, si realmente comprende, no hace lo mismo, no repite. Si realmente comprende el resentimiento, el odio, pues ya no tiene ningún sentimiento negativo hacia una persona. Es que el que comprende no repite, o sea, no repite los actos. Aquí tenemos los actos. Ya no hace creaciones negativas con el sexo. Eso es lo que debemos ver. O sea, si realmente uno comprende, ya no se dejan llevar por la lujuria, por la ira. Pero mientras no se comprende, o sea, mientras no se llega a la comprensión, seguimos tensionados por alguna cuestión de estas. Entonces la comprensión la tenemos aquí. Está relacionado con el acierto. Es como el ser, ¿sí? Como el ser va a manejar esa máquina. Si esta máquina se encuentra desordenada, esta máquina está en un caos. Todo el día vivimos tensionados. Y el trabajo de nosotros es comenzar a relajar esa máquina de instante en instante. Y eso solamente es posible, primero con la autoobservación, ¿sí? De instante en instante empezamos a autoobservar todos esos centros. La autoobservación es el sexto sentido.
que nos permite ver lo que está pasando aquí. Entonces, como estábamos hablando ahorita de imaginación mecánica, imaginación consciente, una cosa es ver a través de la autoobservación, que es lo que nos permite ver. Una cosa es ver y otra cosa es imaginar. La persona puede imaginar muchas cosas, pero ver está relacionado con esto, ¿sí? Con estos dos centros. Bueno, realmente, pues, aquí esto forma como una glándula, que es la hipófisis, y que los mismos historiadores se dan cuenta que esto es como parecido a un triángulo, ¿sí? Anatómicamente es como un triángulo, y aquí es donde vamos a encontrar realmente la capacidad de ver. Entonces no se dejen engañar con ciertas prácticas de imaginación mecánica, porque la imaginación mecánica alimentará, como les dije, el deseo. Y jamás van a despertar, jamás. Muchas escuelas hoy en día les quieren decir a las personas que visualicen, ¿sí? Hablan de la visualización, hablan de la imaginación, pero es que están alimentando mucho la mente, están alimentando la parte intelectual, se vuelven intelectuales. Hay muchas cosas que ya no coinciden realmente con el despertar, porque ya están simplemente alimentando y alimentando todo lo que tienen guardado en la mente, pero jamás experimentan lo que está aquí. Y a la final, puede ser a corto tiempo o a largo plazo, terminarán atrofiando la mente, porque la imaginación mecánica daña la mente. Y ahí es cuando vemos casos de personas que ya no controlan los pensamientos, que hablan disparates, así hagan prácticas podemos decir que son prácticas hasta mentales, porque quieren llegar a comprender el ego a través de la mente. Y no es posible. Jamás la mente podrá comprender el ego. En cambio, la conciencia sí, lo que está aquí puede llegar a comprender lo que está acá, pero lo que está acá no puede comprender lo que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces veamos en qué punto nos encontramos. Hoy por hoy nosotros somos sumamente mentales, somos intelectuales. Acá está la parte intelectual. Y nosotros jamás vamos a poder comprender con esa parte intelectual lo que está arriba, porque lo que está arriba es para la conciencia. Por eso se dice que esto es un conocimiento que es de la conciencia para la conciencia, y que solamente el espíritu se conoce a sí mismo. Entonces necesitamos es eso, llegar a que esto funcione. Si esto no funciona, si esto no trabaja, entonces, ¿qué está pasando en el interior? Porque lo que no sube, baja. Si no subimos a la luz, bajamos a las tinieblas. Entonces, eso es un punto de reflexión para tener el ánimo, que necesitamos como esa inspiración, necesitamos el ánimo para practicar velar y orar. Porque la práctica velar y orar, se puede crear un hábito donde hacemos esa práctica de noche. Una persona la hace de noche o simplemente saca un espacio en la tarde, pero para crear un hábito, ¿sí? Para comenzar a experimentar algo. Pero luego, esa práctica velar y orar tiene que llevarla a todo su diario vivir. O sea, todo el día tiene que haber práctica velar y orar. Pues lo digo porque en muchas escuelas les enseñan solamente hacer prácticas en unos horarios específicos, pero si la persona todo el día está alimentando esto, pues eso no le va a servir. Simplemente se relaja un rato, pero después vuelve la tensión, vuelve la distracción. Entonces, velar y orar está relacionado. Velar es estar atento, vigilia. Sí, eso es estar en vigilia, o sea, velar es como el soldado en época de guerra. Más o menos quiero que lo entiendan así. O sea, velar es como cuando los soldados van a la guerra, ellos tienen que estar en vigilia, ¿cierto? La vigilia o en vigía. Ellos no se pueden dormir, porque el soldado que se muere, pues el soldado que se duerme,
¿qué le va a pasar? ¿Cierto? Aquí en Colombia, de hecho, se habla de la guerrilla, ¿sí? Que es la parte negativa. Que es la parte negativa. Y si nosotros nos dormimos, o sea, si queremos ser unos soldados guerreros, pero si perdemos la vigilia y dejamos de ser atentos, entonces todos los defectos psicológicos harán fiesta, ¿sí? Todos los defectos nos van a colocar golpe de estado, ¿sí? Ellos necesitan que uno pierda la vigilia, ¿sí? Ellos quieren distraernos. Por eso nos distraen con tantas cosas, para que nosotros no nos acordemos. Tenemos que acordarnos que tenemos que estar en una guerra, porque realmente esto es una guerra contra uno mismo, contra sus propios yoes. Esto es una lucha contra el ego de uno mismo, y cuando uno pierde la vigilia, cuando uno se duerme, entonces los defectos aprovechan y nos vuelven totalmente mecánicos. Entonces es importante que este trabajo es exactamente igual, es como soldados en época de guerra. Tenemos que tener fuerza, porque se necesita una fuerza para hacer esta práctica. Se necesita fuerza para enfrentarnos al ego, porque no es tampoco tan fácil enfrentarnos a nuestro propio ego. Se necesita tener una inspiración, un ánimo. Y esa inspiración pues la vamos a sacar a la medida que vayamos haciendo esta práctica de instante en instante. Entonces el propio ser nos va a dar la fuercita, que esa fuerza viene de los planos superiores. Porque si no es por el ser, nos hundimos. Básicamente nos hundimos y el ego simplemente nos va llevando a otras situaciones, ¿sí? Que ya en otra conferencia vamos a ver. Porque si nosotros no comprendemos el ego para eliminarlo, porque la Madre Divina necesita que comprendamos el ego en estos centros, si no comprendemos, vamos a terminar en otras situaciones más negativas. Entonces, bueno, eso es velar, estar totalmente dispuesto a enfrentar esto. Y orar, como la palabra lo dice, es la súplica a la Madre Divina. Súplica de eliminación del ego. Pero la Madre Divina necesita primero que nosotros sepamos para qué vamos a eliminar un defecto. Porque ahí dice, súplica eliminación del ego. Súplica eliminación del ego, llamar a la Madre Divina. Entonces ya cuando se hace el trabajo de eliminación del ego en estos centros, es porque ya, primero pues uno ha hecho como una reflexión, y segundo porque ya sabe qué produce tensión. Entonces por eso aquí les dibujé toda esta cantidad de cosas, porque necesitamos realmente ir a reflexionar qué es lo que más produce tensión. La Madre Divina no les va a eliminar el ego si ustedes no se hacen conscientes. O sea, tenemos que hacernos muy conscientes de lo que está pasando en todos los centros, de todo lo que pasa aquí. Entonces ya uno se autoobserva, y ustedes ya van a poder diferenciar. Ustedes dicen, claro, es que tengo una charla interior. ¿Sí? Estoy pensando en una persona, estoy preocupado, tengo una situación de enfermedad. Por ejemplo, la charla interior se puede producir por falta de dinero, no tenemos dinero, hay una enfermedad, hay un familiar que está mal. Ya ustedes identifican eso. Entonces, cuando se autoobservan, ustedes dicen, madre mía, elimíname este pensamiento. Pero porque ya ustedes se dan cuenta que eso produce tensión. Si se dan cuenta que están criticando a una persona,
Ustedes se autoobservan y ustedes dicen, claro, es que me la paso criticando a una persona. O tal persona me cae mal, siento antipatía. Entonces ahí inmediatamente uno dice, madre mía, elimíname este defecto de antipatía. Comienza uno a imaginar, puede tener una imaginación curiosa. Le gusta a una persona, tiene laxivia, de hecho el defecto de la laxivia es parte de la mente, es morbo en la mente. Tiene todo el morbo, toda la lujuria aquí, está imaginando cosas de pornografía, ¿sí? De pronto aquellos adictos a la pornografía, cuadros, imágenes, todo eso uno tiene que autoobservarse y darse cuenta que eso le produce tensión, mucha tensión. Y ahí llama a la Madre Divina y que, Madre mía, elimíname esta imaginación. Recuerdos, por ejemplo, lo que ya ustedes hicieron, ponerse uno a recordar lo que ya hizo, si le quedó bien, si le quedó mal. Eso a la final de cuentas, pues ya no sirve, ya le toca a uno, madre mía, mátame este recuerdo, porque si ya lo que uno hizo, ya lo hizo. Entonces ya le toca aprender a vivir el presente. Y a veces pasa que no tiene nada aquí, pero entonces se mueve esto. Se encuentra uno con una persona que le cae mal. Entonces aparece el resentimiento hacia esa persona. Si se encuentra una persona con la que tuvo una pelea, aparece el odio, emociones negativas, dolor, el dolor de ver a esa persona. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Madre mía, elimíname ese dolor, ese resentimiento hacia esa persona. Pero ya identifica, ¿sí? Hay una identificación, porque de hecho enseñar esta práctica y no saber hacia dónde va dirigido, pues realmente es como perder el tiempo, porque cuando uno enseña esta práctica, tiene que uno explicar bien qué es lo que vamos a eliminar. Primero, saber qué es. Y segundo, ¿por qué lo vamos a eliminar? ¿Para qué lo vamos a eliminar? Por ejemplo, ustedes sabían que el odio paraliza todo el avance en la obra del ser. El amor está aquí y el odio está aquí. Y si queremos ir al amor, pues tenemos que eliminar el odio, porque el ser es amor. Y aquí tenemos el amor. Entonces, cuando una persona siente odio, pues debería darse un choque y decir, bueno, si voy hacia el ser que es el amor, tengo que eliminar el odio. El odio puede tener a una persona paralizada, lo puede estancar. Entonces, por eso sí hay que el trabajo es más profundo, porque tenemos que realmente comprender cosa por cosa, saber cómo funcionan los centros. Si una persona tiene mucho odio, ese kundalini no sube, por más que quiera, no sube. Entonces debe hacerse consciente de eso. Si la persona está imaginando o sintiendo emociones lujuriosas hacia una persona, entonces se dice que la imaginación crea, ¿cierto? ¿Pero qué crea? Pues si la persona está imaginando por allá, el hombre está imaginando a una chica o la mujer está imaginando a un chico que le gusta, esto que está imaginando moverá una emoción. En este caso es positiva porque siente una atracción, un gusto. Pero mientras estos dos se mueven, este también se mueve. Y ya está haciendo unas creaciones negativas. Tengamos en cuenta que mente y sexo crean. Pero aquí les puse las creaciones negativas. Pero estas creaciones negativas se dan porque la mente se mueve. Por eso ciertas prácticas de imaginaciones y de visualizaciones están creando nuevos agregados psicológicos, en este caso negativos. Ustedes mismos se dan cuenta del trabajo, cómo funciona esto. Entender estos centros no es tan fácil. Esto tiene realmente un ocultismo. Estos centros tienen realmente un secreto. La persona que se da cuenta que mente y sexo crean, pueden parar la mente. Esa es la persona que logra parar la mente. Y que dice, claro, es que si yo dejo que la mente hable, algo pasará en el centro sexual. Y es que ustedes mismos lo tienen que experimentar. Esto se mueve, sí o sí se mueve.
Entonces la persona por allá imaginando escenas lujuriosas, recuerdos pornográficos, toda la lujuria especialmente hará que aquí salgan más defectos psicológicos, que se alimente el instinto, que el instinto es animal. Eso está relacionado con la parte animal. Y de hecho, la mente da para todo. La mente tiene una particularidad de imaginar muchas cosas, muchísimas cosas. Sea que sea una imaginación positiva o una imaginación negativa, como la gente la quiera llamar, siempre hará unas creaciones, siempre estará creando. Entonces, el dicho popular de que la mente crea, sí crea, pero algo negativo, los yoes. Entonces, eso es digamos que un punto para nosotros poder mirar realmente dónde está el trabajo en despertar, porque el trabajo en despertar de la conciencia no es una cuestión mecánica, no es una imaginación salida de aquí, ese no es el trabajo verdadero. Cuando una persona logra autoobservarse, que este es el punto, la autoobservación ya es una capacidad superior, y esa autoobservación es diferente. Autoobservación no es imaginación, autoobservación es algo distinto. Esa autoobservación es del presente, del aquí y el ahora. Esa autoobservación no es del tiempo. ¿Sí? Esa autoobservación realmente viene de la conciencia. ¿Sí? La conciencia es la única que puede estar en autoobservación. Sin embargo, pues hay gente que vive muchísimo más tiempo afuera, observando todo lo que pasa afuera, pero igualmente está identificado. Cuando una persona se autoobserva, esa autoobservación hará que comience a ver el ego en esos centros. La observación de afuera simplemente es para nosotros estar atentos, ¿sí? También tenemos que estar como atentos de lo que pasa afuera. Porque si uno está bien concentrado afuera, pues se da cuenta si lo van a robar, se da cuenta si de pronto habrá un sismo, un terremoto, porque esa misma concentración le hace darse cuenta de cosas y parar eventos. ¿Sí? Esa concentración es necesaria. Pero necesitamos primero desarrollarla adentro, porque si no la tenemos adentro, pues tener una concentración afuera también se complica muchísimo, porque todo parte de adentro. O sea, todo parte de entender nuestro mundo interior. Ya un día llegará donde el propio ser les va a dar tanta concentración que se van a dar cuenta de muchas cosas que pasan afuera y que todo el mundo no tiene la capacidad de ver lo que otros ven. Y se van a dar cuenta que la humanidad vive mecanizada. Pero ya es una capacidad que se le da a uno de darse cuenta del estado en que los seres humanos viven y que nosotros si desarrollamos mucha concentración podemos dar este conocimiento, porque dar este conocimiento también nos va a ayudar para tener más concentración. La concentración realmente es conquista porque se necesita hasta dar conferencias para lograr concentración. Ya en el trabajo el despertar de los tres factores, ¿no? Pero entonces entendamos esto y reflexionemos que la distracción está acá y la concentración está acá. Y que simplemente mediante un trabajo de todo el día, porque es un trabajo de todo el día, podemos relajar estos centros. Es todo el día desde que uno se levanta. Ya si uno quiere sacar un tiempo para velar y orar, saca su tiempo para velar y orar. En la noche, pero realmente es todo el día, velar y orar. Y de esa manera podemos desdoblarnos, podemos meditar, podemos estar tranquilos, podemos hacer prácticas, cualquier práctica objetiva, porque estamos hablando de prácticas objetivas. Esas prácticas salen adelante si estamos atentos, si estamos realmente muriendo instante en instante. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá.
Cuando no se ve como intuición, improvisación de entrar a un templo es ego espiritualidad. Cuando no se ve como intuición, improvisación de entrar a un templo es ego espiritualidad. Bueno, el ego de la espiritualidad, sí, eso es lo que estudiamos en la conferencia de ego, personalidad y esencia. El ego de la espiritualidad es el orgullo. Que ya les dije al principio que existen muchas prácticas de escuchar música, de ir al campo. Muchas personas buscan lugares campestres, fincas, ríos, buscan el mar, pero están buscando la iluminación. Esa iluminación no la van a encontrar. El lugar no es lo que hace la iluminación, no es el lugar específico, realmente es el trabajo interior, de estar en autoobservación, de estar reflexionando, de estar conectado con la conciencia. Eso es lo que hace la iluminación. Entonces, si buscamos una iluminación afuera, no la vamos a encontrar jamás. De hecho, aquí se habla de que el conocimiento es del corazón, no es de la razón. Claro que casi nadie entiende eso, pero es que uno lo entiende cuando comienza como a vivenciar. Este conocimiento real de la conciencia no tiene que ver con la razón. ¿Sí? Las experiencias que vamos a tener de la meditación, eso es un conocimiento del corazón. Lo que se experimenta en velar y orar, eso es un conocimiento del corazón. Entonces, no todo se puede explicar con palabras porque es algo que ya la persona tiene que comprobar. Entonces, sí, entonces llegar a esa concentración es eso, es realmente tener esos centros quietos y estar atento al corazón. Aquí hablamos del corazón, que ahí podemos tener la intuición, que aquí hablaron de la intuición, ¿cierto? Esa intuición no es un templo, ¿sí? Esa intuición está, pero en el corazón pues también es un templo. En el corazón hay una cantidad de misterios que si una persona se concentra en los latidos del corazón, pues se puede dar cuenta que es un templo, que ahí está como el Padre, ¿sí? Ahí realmente está la sabiduría, pero pues debe experimentar. Y ya no buscaría afuera nada, ya no buscaría toda esta clase de religiones y de pronto guías. ¿Sí? Muchas personas están buscando guías, están buscando gurús. Pues realmente el guía es interior, está dentro de nosotros. Y el camino es solo. Obviamente la muerte del ego es un camino solo, es un camino individual, es un camino espiritual, pero ya individual de uno. Entonces el verdadero camino radica es en aprender a estar concentrados, vivir el aquí y el ahora y lograr algún día esas meditaciones. Esas meditaciones nos las puede dar el ser. El ser es el único que nos puede dar una meditación. Y esa meditación es aprender a ver hasta con los ojos cerrados, que es aprender a ver a través del tercer ojo. Aunque hay otro tipo de meditación que también se puede hacer con los ojos abiertos y que también podemos activar la imaginación consciente y poder ver con los ojos abiertos. O sea, todo eso es posible y lo enseñamos en la otra conferencia sobre la meditación reflexiva. Pero hay que estar practicando esta conferencia. O sea, si realmente queremos sacar una meditación adelante, practiquemos esta conferencia, es importante. Es importante estar en alerta, en vigía. Entonces ya la práctica velar y orar, pueden hacer un hábito. Para las personas que nunca han hecho esta práctica, la pueden utilizar primero como un hábito, como un entrenamiento en cualquier horario. Escogen un lugar, puede ser la casa, puede ser incluso un espacio en el trabajo, cualquier espacio que
que brinde como, digamos que un espacio tranquilo, ¿sí? Un espacio tranquilo para hacer esto. Tenemos que hacer el cierre, que es el baby. Y círculo. Asistencia al padre y la madre. Asistencia al padre y la madre. Tenemos que hacer la relajación. Y la concentración. Entonces, concentrados en el corazón. Concentrados en el latido del corazón. Y cualquier pensamiento que aparezca, cualquier emoción negativa o positiva, eso uno simplemente llama a la Madre Divina y le suplica que le elimine cualquier pensamiento ya cuando uno lo tiene identificado. Pues una persona puede comenzar haciendo esto y ya después se le hace como una necesidad hacerlo durante el día, de instante en instante, pero pues siempre hay una base o siempre hay como un pequeño inicio, ¿sí? Porque de hecho a veces hay tantas tensiones que la persona no es capaz de concentrarse en el latido del corazón. Le cuesta mucho la concentración. Pero con la práctica, pues como se dice que la práctica hace el maestro, pues algún día logrará la verdadera concentración en el corazón y logrará aquietar los centros. Ya cuando logre aquietar estos centros, lo único que queda es el latido del corazón. Y de esa manera, pues ustedes van a poder experimentar el aquí y el ahora. Porque esa práctica es para experimentar el aquí y el ahora. Entonces eso le va a dar una fuerza revolucionaria, una fuerza para poder aplicar esto en la próxima conferencia, que es la número 22. Pero de por sí esta conferencia hay que aplicarlas aquí en los centros, ¿no? En los centros de la máquina humana. Todo el trabajo, todas las prácticas se van a aplicar aquí, porque aquí es donde tenemos que cristalizar nuestro trabajo, nuestra obra. Entonces, bueno, si tienen alguna otra pregunta, ya dejamos hasta acá. ¿Qué? Pues ahí, pues no sé. Ay, esto se cerró. ¿Qué le pasó? ¿Se perdió? Ah, bueno, esto. Dice, ¿y cómo se entiende la técnica por imaginación para lograrse? Si según lo que menciona la imaginación nos aleja de la conciencia. Ah, bueno, hay dos clases de imaginación. Esa pregunta está bien porque necesitamos diferenciar entre la imaginación mecánica y la imaginación consciente. La imaginación consciente, que es para cuando se vayan a desdoblar, es porque ya ustedes tienen un objetivo, ¿sí? Ese objetivo es que me quiero desdoblar. La persona ya plantea qué es lo que va a imaginar. La persona dice, voy a imaginar de pronto un país. Pero entonces porque hay una inspiración de ir a ese país en cuerpo astral, o sea, ya tiene un plan de la conciencia. O ya tiene, digamos, un anhelo. Podemos decir que anhelo de la conciencia. Porque la imaginación consciente
es de la conciencia y es el anhelo. Como la práctica, por ejemplo, la sublimación. Entonces la persona se sienta y dice, anhelo subir mi energía. Entonces comienza a imaginar el Hamsa que se enseña acá y sube su energía. Ahí ya comienzan a trabajar los dos centros superiores. La imaginación consciente también es cuando se hacen prácticas, de pronto aquí se entregan las prácticas de traslado de fondos, ¿sí? Los traslados de fondos también tienen que imaginar aquí la NINE, no, o sea, tienen que imaginar los centros. O sea, estas prácticas sí hay una imaginación consciente, intencional, donde ya la persona siente esa fuerza cuando hace esa práctica y que no hay tensión en esos centros. Pero cuando se habla de la imaginación mecánica, es cuando la mente coloca todos los pensamientos y no se pueden controlar. De hecho, hoy en día los psicólogos hablan de que la mente nos tiraniza, de que la mente es una tiranía y que la mente coloca los pensamientos que quiere y que nosotros no somos conscientes de eso. O sea, a eso se habla de imaginación mecánico porque es que el ego tiene memoria mecánica. Y eso simplemente surge. Hay que estar en autoobservación para darse cuenta que eso surge y no tenemos control de eso. Ni siquiera sabemos de dónde provienen esos pensamientos, del lugar, el pasado de esos pensamientos, por qué están ahí. Entonces, la persona durante el día con la autoobservación tiene que estar pendiente de la imaginación mecánica. Se está pendiente de esto para eliminar los pensamientos. Pero si quiere hacer una práctica de desdoblamiento, pues sí puede ya decir, bueno, voy a imaginar un lugar, pero porque me quiero desdoblar. Y ya no hay morbo. Ya no hay morbo, en las imaginaciones conscientes no hay morbo, no hay laxidia, no hay preocupaciones. Todo lo que ustedes ven acá, esto es imaginación mecánica. Ya no tenemos, podemos decir que miedo, que cuando ustedes están haciendo su imaginación consciente no tiene que haber miedo, no tiene que haber lujuria ni siquiera crítica, nada de lo que está aquí, simplemente la persona está tranquilo, está sereno. Ahí es cuando ustedes van a diferenciar qué es una imaginación consciente de una imaginación mecánica. Porque la imaginación consciente, los centros de la máquina están relajados. Simplemente aquí esto comienza a trabajar y ya la persona se da cuenta del proceso, se da cuenta de cómo se desdobla, se da cuenta de que se siente bien, pero ese sentirse bien es emoción superior. Por aquí tenemos las emociones superiores. Ahí tenemos el chakra. Cuando hablamos de esta imaginación consciente, estamos hablando de las emociones superiores, que aquí están. Entonces, ahí es cuando ustedes pueden diferenciar, porque aquí no hay odio, aquí no hay resentimiento, aquí no hay ira. Entonces, simplemente la persona está en el instante. Porque para desdoblarse tiene que estar en el presente, en el aquí, en el ahora. Entonces, ahí sí lo puede hacer con su práctica de imaginación consciente, o sea, eso se llama así, una práctica de imaginación consciente. Pero si vamos a hacer una práctica, tenemos que ver eso. Si estamos colocando a trabajar la imaginación consciente o lo contrario está trabajando esto, la imaginación mecánica. Entonces toca uno diferenciar una cosa de la otra. ¿Listo? Entonces, de hecho, la imaginación consciente arregla el cerebro. Y eso está totalmente demostrado en aquellos que hacen sus prácticas muy conscientes y el cerebro comienza a tener más memoria, más capacidad de coordinar ideas, se experimenta más salud, ¿sí? A nivel del cerebro. Se arreglan las hormonas del sistema endocrino. Entonces ahí vamos viendo los resultados.
Dice que si está grabada la conferencia, sí, la hemos grabado para YouTube, para que la puedan ver completa. Listo, entonces muchas gracias por escuchar.